De manera concreta y muy resumida, la doctrina cristiana se basa en 4 verdades. Cristo salva, sana, bautiza y viene. La semana pasada estudiamos la divinidad de Jesucristo. Ahora sabemos que en tanto que Jesús es Dios, puede darnos salvación y posee todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Si no has escuchado esa reflexión, escúchala para que despejes cualquier duda sobre su divinidad. Hoy veremos que Cristo salva y las siguientes semanas que Cristo sana, bautiza y viene. Gracias, Señor. Tenemos grandes regalos y promesas en Él. Estas son las más grandes verdades reveladas al ser humano. Primera de Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La versión Palabra de Dios para Todos dice: existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre, Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Jesús es ese Dios que logró la paz entre el Padre y los seres humanos. Él se dio en rescate por nosotros para pagar por la libertad de todos y llegó en el momento oportuno. ¡Oh, cuán grande amor! Gracias a Dios por ese amor y porque ha venido en el momento que más lo necesitábamos para transformar nuestra vida. Pero, ¿quién es Jesús? La Biblia afirma que Jesús es el único Dios. Juan 17:3-5 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es Dios en forma humana, así lo dice Juan 1:1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era ese Verbo? Jesús. Jesús es el Verbo de vida. Jesús, siendo Dios, vino al mundo como un ser humano real, pues el apóstol Juan testifica que Jesús ha venido en carne, en 1 de Juan 4:2. Tomó la forma de un ser humano en la persona de Jesús y que solo Él puede darnos salvación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué necesitamos ser salvos? La Biblia declara que cada ser humano ha pecado, como lo dice Romanos 3:23. Pecar es hacer algo que en pensamiento, palabra u obra contradice el perfecto y santo carácter de Dios. El pecado nos aleja de Dios y rompe nuestra relación con Él, pues Dios es santo. Por nuestro pecado, todos merecemos el juicio de Dios. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es perfectamente justo, así que Él no puede permitir que el pecado y la maldad queden impunes, puesto que Dios es eterno e infinito. Y ya que todo pecado es en última instancia contra Dios, solo un castigo eterno e infinito es suficiente. El salmista reconoció: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, en Salmo 51:4. La muerte eterna es el único castigo justo por el pecado. Sin salvación merecemos la muerte y la condenación. Es por esta razón que necesitamos ser salvos. Jesús salva, pero ¿cómo salva? Puesto que hemos pecado contra un Dios infinito, hay solo 2 opciones. La
Primera, una persona finita, o sea nosotros, debe pagar por nuestros pecados por una cantidad de tiempo infinita. O la segunda, una persona infinita, Jesús, debe pagar por nuestros pecados una sola vez. No hay otra opción. Jesús nos salva muriendo en nuestro lugar. En la persona de Jesucristo, Dios se sacrificó a sí mismo por nosotros, pagando el castigo eterno e infinito que solo Él podía pagar. Esto lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros teníamos una condenación eterna, porque con los pecados cometidos transgredimos, violamos la ley de Dios. Primera carta de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús tomó el castigo que nosotros merecemos al fin de salvarnos de un horrible destino eterno, la justa consecuencia por nuestro pecado. Por su gran amor por nosotros, Jesús puso su vida. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, pagando el castigo que nosotros merecíamos, pero que no podíamos pagar. Jesús entonces resucitó, demostrando que su muerte finalmente fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Primera a los Corintios 15 dice que Jesús murió, pero no se quedó en la tumba, no más en un crucifijo. Fue bajado de la cruz, sepultado, pero al tercer día resucitó. Gloria a Dios, porque esa es la mayor victoria que tenemos en Cristo. Él no se quedó en la cruz, no está muerto. Él vive, venció a la muerte con poder. Jesús salva, pero ¿a quién salva? Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. Jesús salva a todos aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio como el pago por el pecado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mientras que el sacrificio de Jesús fue perfectamente suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, Jesús solo salva a aquellos que personalmente reciben su regalo más preciado, como lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Durante el tiempo de la Reforma, Lutero formuló 5 frases llamadas las 5 solas de Lutero. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen las verdades no negociables y esenciales del Evangelio. La primera es sola escritura, que quiere decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. La segunda es solus Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No necesitamos ningún otro pago. Nada de lo que nosotros podamos dar puede satisfacer la paga por nuestros pecados. Sola gratia. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de manera inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede darnos salvación. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, somos salvos solamente porque Jesús ya nos ha dado esa salvación. La cuarta, sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nuestros pecados, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Jesús salva, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es creer y obedecer. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación verdadera se hace evidente en la obediencia a Cristo, desde el momento que obedecemos el mandato de arrepentimiento y creemos hasta que vivimos toda una vida de obediencia a la palabra.
Regresando a primera a Timoteo 2 del 5 al 6, dice que existe un solo Dios, ese Dios es Jesucristo, y uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. Sabemos que ese que logró la paz solamente es Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por nuestra libertad, y que Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvarnos a todos. Gracias, Señor, porque esa era tu voluntad, de que por medio de Cristo tuviéramos la oportunidad de regresar hacia ti. Si entiendes ahora lo que significa que Jesús salva y quieres confiar en Él como tu Salvador personal, asegúrate de entender y creer lo siguiente, y como un acto de fe, comunica a Dios y di: Dios, sé que soy pecador y sé que por mi pecado merezco estar eternamente separado de ti. Gracias por amarme y proveer el sacrificio por mis pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque no lo merezco, yo creo que Jesús murió por mis pecados y confío en Él solamente para salvarme. De ahora en adelante, ayúdame a vivir mi vida para ti, en vez de vivirla para el pecado. Ayúdame a vivir el resto de mi vida en gratitud por la maravillosa salvación que tú has provisto. Gracias, Jesús, por salvarme. Quiero decirte que si tú has pecado, fallado o te has alejado de Dios, ten por seguro que Él te perdona. La primera carta de Juan, del capítulo 1, verso 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que Jesús es nuestro abogado, y si nosotros hemos fallado, Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. En tanto que Él nos dio el perdón, Él puede justificarnos y darnos la oportunidad de regresar al Padre. Lo único que necesitamos entonces es un arrepentimiento total, uno genuino, que involucra dar un giro de 180 grados y alejarnos del pecado. Dile a Dios que reconoces que has fallado. Si tú has fallado, pídele perdón en este momento por esas fallas. Dile que has pecado o que te has alejado de Él, pero que reconoces que pecaste contra Él y que necesitas su perdón y restauración. Pídele que te perdone, cambia esa conducta y confía en el inmenso amor de Dios. Dios te bendiga.